Cumpliendo los compromisos asumidos por el presidente Danilo Medina, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario entregó 51 millones de pesos a asociaciones de agricultores y ganaderos de 4 provincias del país. Antonio López, director del FEDA, entregó un cheque por 20 millones de pesos a directivos de la Asociación de Agricultores de la Laguna de Nisibón, municipio de Higüey, provincia de la Altagracia, para la adquisición de los terrenos donde se instalará una factoría de arroz. Asimismo, representantes de la Asociación de Productores de Leche de Río Llano recibieron 6.800.000 pesos para la compra de 272 novillas de carne y leche. Al facilitar estos recursos, el director del FEDA afirmó que cumplen con compromisos hechos por el presidente de la República en esta comunidad, donde durante su visita, el presidente Danilo Medina recordó a los beneficiarios que los préstamos que otorga el gobierno son colectivos. Lo que queremos es crear empleo en todas partes, que la gente no se vaya de los lugares donde vive porque no hay forma de vivir. Ahora vamos a comenzar con la tierra y luego comenzaremos con otras cosas que le hacen falta aquí, que la iremos haciendo y las vamos a identificar en el curso de la semana que vamos a estar trabajando con ustedes para poner esa tierra a producir. Hemos cumplido con la promesa que el presidente le hizo a ustedes, los productores, de que construir una factoría de arroz para que ustedes realmente mejoren la calidad del arroz y aumenten la producción realmente y su ingreso también aumente. El director del FEDA también puso en manos de la Junta de Asociaciones de Campesinos de Samaná, del municipio La Pascuala, una partida de 3.103.000 pesos para el cultivo de ñame. Este es el segundo aporte del gobierno al financiamiento de 15 millones aprobados por el presidente Danilo Medina. El primer desembolso se produjo el pasado mes de julio, por un monto de 8.889.000 pesos. Otros 9 millones de pesos fueron entregados a la Asociación de Pescadores de la Presa de Mahuaca, del municipio Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi, para la compra de jaulas, alevines, alimentos, equipos para controlar la producción y transporte, entre otros. En aquel encuentro con los pescadores de Las Matas de Santa Cruz, el primer mandatario explicó que con estos financiamientos, su gobierno busca crear empleos y las condiciones favorables para que las familias no tengan que dejar sus tierras. Hoy le toca a ustedes realmente un financiamiento nunca visto a través de un préstamo solidario, donde ustedes no ponen nada sino la dignidad y responsabilidad que el presidente cree en que ustedes son la gente que cumplen y que no se le ha dado nunca la oportunidad y que hoy el presidente le está dando la oportunidad para que ustedes vivan de una manera más cómoda y de una manera totalmente diferente y que la comunidad dinamice la economía. Le damos las gracias primero al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, que viene desarrollando a nivel del campo lo que en el campo hace mucho que había desaparecido, que era poner énfasis en la persona del campo para ponerlo el campo a producir más de lo que está produciendo. Que el estudio de Danilo es el estudio más bonito. Estudió para los pobres y estudió para él también. El gobierno de Danilo es el gobierno más bonito, el gobierno de los pobres, que eso nunca se había visto. Como parte del compromiso asumido por el primer mandatario, Antonio López también llevó un cheque de 12 millones de pesos a la Asociación de Productores de Maimón, provincia Monseñor Noel, los que serán destinados a mejorar el cultivo de cacao en esa zona. Durante la entrega de los recursos económicos, el director del FEDA resaltó que con el financiamiento, estas agrupaciones aumentarán los empleos en sus respectivas comunidades, con lo cual se procura combatir los niveles de pobreza en las zonas rurales, uno de los ejes principales de la política agropecuaria del gobierno.